tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Bohemio. Vamos a estar en el día de hoy hablando de todo lo que pasó en este torneo de la Primera Nacional con Atlanta, que ha logrado la clasificación al reducido a lo que va a ser la lucha por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Vamos a estar repasando todo lo que aconteció en esta rueda y en este torneo con un Atlanta que arrancó muy bien y que no terminó quizás de la manera que todos esperábamos, luchando por llegar a esa final que no se pudo concretar. Pero bueno, está la oportunidad del segundo ascenso, las ilusiones todavía siguen presentes, así que vamos a estar repasando un poco de todo esto con mi compañero que lo presento, a Juan Manuel Vescar. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo andás? Un saludo grande para vos, para toda la gente de Atlanta que nos sigue a través de Universo. Y sí, ese sabor agridulce capaz que quedó por la chance que tuvimos cerca y se escapó. Pero bueno, Atlanta creo que quedó bien posicionado de cara a este reducido, quedó en una buena ubicación. Así que esperemos que lo pueda aprovechar y bueno, se pueda dar el sueño que tenemos todos de volver a Primera División. No se pudo mediante la final, pero bueno, creo que el reducido es una muy buena chance para poder lograrlo. Sí, como decías, creo que hay que dar vuelta a la página y dejar de pensar que no se logró la final. Y hay que agarrarse de lo bueno. Obviamente que Atlanta terminó segundo en la zona, que es muy importante por el tema de la ventaja deportiva. Ya vamos a estar hablando de las distintas fases que va a estar ocurriendo el reducido, que es muy importante definir de local. Eh, ya dicho en la primera rueda, con el empate, Atlanta va a estar logrando la clasificación a la siguiente etapa. Así que hay que agarrarse de eso, hay que agarrarse de que Atlanta ha hecho un muy buen torneo en condición de local. En Villa Crespo se hizo muy fuerte el equipo de García y creo que esa es la arma más potente que tiene, más fuerte que tiene este equipo y que al definir de local la mayoría de los partidos de este reducido es donde hay que poner la mayor parte de la ilusión, ¿no? Sí, sin duda, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Lo pasado obviamente ya pasó, hay que aprender capaz de los errores. Seguramente los jugadores, tanto como el cuerpo técnico, lo habrán tomado nota de todo, pero creo que de cara a este reducido, lo más importante es, como dijiste vos, la campaña de local de Atlanta, que fue muy buena durante todo el año. Atlanta solamente perdió dos partidos en todo el año en condición de local. Eh, los perdió los dos en la segunda ronda, justamente, contra Alvarado y el último contra Maipú. Que bueno, el último, si querés, con todo lo que se vino hablando y estaba en juego, lo podemos contar o no. Por ende, perdió un partido que a la postre creo que también fue un partido muy importante con Alvarado, que terminó definiendo también la suerte de Atlanta en gran parte porque fue la primera derrota dura, inesperada, capaz que sufrió Atlanta. Había perdido, recordemos Atlanta, en la primera ronda había perdido un solo partido de visitante y de local también, obviamente, perdió un solo partido. Había sido con Güemes de visitante y bueno, arrancó la segunda ronda, si querés ya nos vamos metiendo en el análisis de la Dale. segunda ronda. Y Atlanta la primera fecha fue a Madrid, donde hizo un muy buen partido, donde empató 1-1 y nos dejó la sensación capaz que en ese partido el arbitraje no fue muy bueno, pero como Madrid estaba tan lejos, creo que en ese momento no nos dimos cuenta. Y bueno, y la segunda fecha justamente con Alvarado, Atlanta pierde de local y creo que ahí empezó un poquitito a moverse sin quererlo, capaz, porque en un partido que contra un equipo que no había ganado ningún partido de visitante y que a la postre iba a ser el único partido que iba a ganar de visitante, Alvarado justamente, y creo que ahí Atlanta perdió y algo pasó en ese partido que bueno, después vinieron las otras derrotas, pero creo que ese fue el comienzo de la caída de Atlanta en esta segunda ronda. Sí, porque si uno se lo pone a mirar, estos puntos después en el final del torneo decís, qué lástima, porque la verdad que si vos me decís otro rival en otro estadio, pero bueno, son cosas que pueden pasar, esa derrota nos costó bastante y hay que también hacer ese contraste entre la fortaleza de local en Villa Crespo
y lo flojo que estuvimos en la segunda rueda de visitante. Porque vos tenías ahí los números, pero la verdad que la campaña fuera del León fue muy mala. Nos salvó esa primera rueda que estuvimos muy bien, que tuvimos un buen colchón de puntos, porque esta segunda, y sobre todo la parte de visitante, fue muy floja. Sí, jugando un poquitito con los números y para analizarlo con lo que estás diciendo, en la primera ronda Atlanta había sacado 34 puntos de 51. Y en esta segunda ronda, Atlanta sacó 21 puntos de 51. Quiere decir que sacó 13 puntos menos en el general, vamos a decir, ¿no? En la general. Es una diferencia importante. Y metiéndonos en lo que dijiste vos de visitante, en la primera ronda que Atlanta ya todos veíamos que no había hecho una muy buena campaña de visitante, o no una muy buena campaña, había mermado en comparación con la de local, ¿no? En la primera ronda Atlanta de visitante ganó había ganado de visitante, espera, que se me mezclaron, se me taparon las cosas. De Ah, visitante, Atlanta en la primera ronda había ganado 2 partidos, había empatado 5 y había perdido un solo partido. Quiere decir que había sacado 11 puntos en esa primera ronda de visitante. Y en la segunda ronda de visitante no ganó Atlanta, empató 5 y perdió 4. Quiere decir que sacó 5 puntos de 27 en la segunda ronda, cuando en la primera había sacado 11. Quiere decir que en la segunda ronda sacó menos de la mitad de los puntos que en la primera. Y si en la primera había cierto cuestionamiento, en la segunda fue más notorio aún esa diferencia de puntos. Creo que sí, ahí, si nos ponemos a revisar, fue donde Atlanta en definitiva se le escapó este primer lugar que había tenido en la primera ronda. sí, y también si uno hace el desglose, obviamente, las derrotas que tuvo Atlanta en condición de visitante también fueron contra equipos que ni siquiera llegaron al reducido, caso Colegiales, caso Los Andes, caso Quilmes. Esas derrotas de Atlanta fueron, si bien son rivales complicados todos en la previa, no eran de los mejores. Y Atlanta no le pudo hacer partido en esos casos. Con los Andes un 3-0 muy costoso, muy difícil, que se le hizo cuesta arriba desde el comienzo. La verdad que en condición de visitante, obviamente, queda esa deuda pendiente, no solo en los resultados, sino también en el juego, porque Atlanta también se veía un Atlanta jugando de una manera de local y quizás de visitante se cambiaba un poco. Entonces, eso puede también haber afectado en lo que es la estadística y lo numérico que vos remarcabas recién con tan pocos puntos, 5 puntos, la verdad, que es una campaña muy mala en condición de visitante. Y quizás eso es lo que nos puede llegar a preocupar pensando en el reducido, ¿no? Porque ahora cuando se vengan después de este partido, que ojalá que Atlanta pueda seguir adelante, se vienen los de ida y vuelta. Y Atlanta es donde ahí por lo menos tendría que empatar, tendría que hacer un planteo que le permita definir de local con un poco más de tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, déjame decir una cosa a favor de Atlanta en esto de la campaña de visitante para tampoco, para ver, para ser justos también. Yo estaba mirando también las campañas de los otros equipos y Atlanta fue, en su zona quedó cuarto en la campaña de visitante, Atlanta quedó cuarto. O sea, tampoco, si lo comparamos con los demás equipos, no fue tan mala la campaña. El mejor de la zona fue San Martín de Tucumán de visitante y no recuerdo ahora, pero creo que ganó 3 partidos más que Atlanta, o 2 partidos más que Atlanta y quedó cuarto Atlanta. O sea, 4 de 18. Si ves la campaña de los demás, a todos les costó de visitante. O sea, es un torneo, eso a favor de Atlanta, ¿no? Para decir también. Pero bueno, en la primera rueda la diferencia fue que capaz de visitante empató y en esta segunda ronda no pudo, como dijiste vos. Habíamos llegado hasta el partido con Alvarado de la fecha 2. En la fecha 3 empata de visitante con All Boys, otro de flojo campaña que Atlanta no le pudo ganar ninguno de los 2 partidos, empatamos 0-0. Le ganamos a Arsenal, que Atlanta es cuando
saca el máximo de puntos, que llega a sacar 7 puntos en esta ronda, 4-0, partido accidentado. Y bueno, después viene lo que dijiste vos, las dos derrotas de visitante, 2-0 con Colegiales, que a la postre, vamos a decir, la campaña de Colegiales local fue excelente, le terminó ganando a Madrid en la última fecha y le ganó a todos los grandes en la cancha de ellos y quedó afuera por esas cosas. Y después, bueno, 3-0 con los Andes, fecha 6. Después Atlanta se levanta en la fecha 7 y le ganamos 2-0 a Racing de Córdoba en un partido bastante bueno de Atlanta. No sé si lo recordás, un lunes a la noche, un gol de tiro libre de Valdés Chamorro y Sí. un gol de cabeza de Ambrogio, una peinada. Y bueno, y después el partido que decís vos de Quilmes, que ese partido también marcó creo que el destino de Atlanta, porque Atlanta había empezado mejor el partido, lo iba perdiendo, le meten las expulsiones y lo logra empatar Atlanta. Y cuando lo tenía para ganar, lo pierde en la última jugada. Y creo que ese partido también fue muy importante y marcó, en definitiva, la campaña esta de la segunda ronda. Y bueno, y a partir de ahí, creo que Atlanta, vamos a decir, fecha 8 había perdido 1, 2, 3. En 8 partidos, Atlanta había perdido 4. O sea, vos mirá el contraste de un equipo que en la primera ronda de 17 partidos había perdido uno solo. Acá en 8 partidos ya había perdido 4. Entonces ahí también fue un cimbronazo que a Atlanta le costó levantarse y capaz que tardó más que los demás equipos, porque todos los equipos tuvieron esa racha mala, pero Atlanta me parece que fue más larga la racha de Atlanta. Y ahí también estuvo la diferencia. Y ahí después creo que arrancó una leve levantada de Atlanta. Empatamos de local con San Miguel sobre la hora, con gol de Medina, que era otra derrota. Imagínate lo que hubiese sido la quinta derrota en 9 partidos. Hubiese sido golpe Muy grave. durísimo. Sí. Después en la fecha 10 vamos con Almagro, que empatamos 0-0 y que le También anulan a empatamos Almagro un el gol. punto. No, y le anulan el gol a Almagro, que no, se lo dan el gol en la última jugada, no sé si te acordás, Sí, 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 y sí. se lo anulan. Quiere decir que Atlanta ahí podría haber perdido nuevamente. O sea, vos mirá la catarata, fue tremendo esas 10 primeras fechas para Atlanta. Y a partir de ahí creo que el equipo recuperó y levantó. En la 11 le gana Ferro 2-1, partido chivo, le ganan goles de Medina y de Ramírez. En la 12 empata en Paraná, que creo que fue uno de los mejores partidos de Atlanta, lo pudo haber ganado, hubiese sido importante, porque ahí estamos palmo a palmo con Madrid. En la 13 Atlanta le gana a Güemes, y ahí creo que despegó un poquitito y levantó. Y en la 14, bueno, viene con San Martín de Tucumán, ese masazo que nos comemos de 4-0 en Tucumán. Y creo que ahí creo que se despidió definitivamente de la lucha por el Sí, primer ese fue el lugar. partido bizarro. Sí, creo que ahí fue cuando se despidió, vamos a decir, de la primera. Era mucho perder ese 4-0 con un comienzo que no había sido malo de Atlanta, hay que decirlo también. Tuvo dos chances claras, después vino la catarata de esos 3 goles. Bueno, por último, fecha 15, que es cuando Atlanta confirma capaz ese lugar en la tabla, que le gana a Tristán Suárez 1-0 con el gol de Echeverría, reafirmando que de local la campaña era muy buena. Bueno, después tenemos el último en Gimnasia y Tiro, el empate que se nos escapa inexplicablemente. Y bueno, la última fecha que no la vamos a meter porque ese partido, la verdad, no merece análisis alguno, como dijimos en el comentario. No, esto es toda la parte estadística, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hablábamos de la buena campaña de local, la quizás no tan buena de visitante, pero Atlanta hizo un muy buen torneo en general, Sí, si uno se pone a mirar todo, ¿no? sí, Obviamente sí, terminar segundo, terminar hasta las últimas fechas luchando por llegar a la final, se volvió a ser competitivo, se volvió a clasificar a un reducido, se volvió a clasificar a la Copa Argentina. Hay muchas cosas positivas en este equipo. obvio. Y te quería consultar para hacer este resumen. eh, ¿Cuáles son las piezas fundamentales de Atlanta? Yo me quedo con una sola a lo largo del torneo, que es Nicolás Previtali, el turco. Creo que es la figura de este equipo.
no solo por lo que representa un jugador que estuvo tanto tiempo en el club, sino porque que ha tenido el rendimiento más parejo en lo que fue todo el torneo. Después sí hubo altibajos, obviamente siempre lo tenemos a Rago, que en la mayoría de los partidos atajó muy bien, si bien es cierto que tuvo errores puntuales en algunos encuentros. Y quizás, no sé cómo lo ves vos, la parte de ofensiva, la parte del 9, la parte del delantero, es quizás donde otra vez faltaría un poquito más, ¿no? Sí, a ver, vayamos por parte. Coincido que Previtali fue importante, pero déjame decir, porque Rago, para mí lo de Rago fue muy importante, porque mira, acá tengo justamente los números. En la primera ronda, Rago tuvo 11 vallas invictas, un animal. De 17 partidos, 11. Y ojo, en la segunda rueda, con la merma en el rendimiento que tuvo Atlanta, Rago tuvo 7 vallas invictas. Tuvo 7 vallas invictas y un partido menos, porque el último no lo jugó. Quiere decir que de 16 partidos en la segunda ronda, Rago tuvo 7 vallas invictas. Me parece que también es mucho. O sea, Sí. tuvo 18 vallas invictas, Pancho Rago. 18 en 36 partidos, si no cuento mal. Ya tengo tanto número que estoy mareado, pero Sí. en 36 partidos, no, en 34, perdón, 34 partidos, porque fueron 17 por rueda. En 34 partidos, Rago tuvo 18 vallas invictas. Un Muy buen animal, número, muy buen número. un animalazo. No está en discusión el trabajo de Raúl. Sí es cierto que el puesto del arquero queda muy en evidencia cuando quizás hay algún tipo de error, ¿no? Pero si uno se pone a hacer lo positivo y lo negativo, obviamente Rago es uno de los puntos altos de este torneo. Nos ha salvado en muchísimos encuentros de mantener la valla invicta. Yo te soy sincero, yo a Pancho lo pongo a la altura, yo lo pongo a la altura de Previtali. Lo pongo a los dos, lo pongo en la misma altura para mí. Alguno podrá decir, pero bueno, yo lo pongo en las dos, sin duda. Y metiendo en lo que nos dijiste vos después, sí, obviamente que el déficit de Atlanta también estuvo en la parte, en los goles, en la parte delantera. Le costó mucho a Atlanta. Mira, Atlanta hizo, en la primera rueda, Atlanta hizo, acá tengo los goles. Atlanta hizo 16 goles a favor. En la primera rueda hizo 16 goles a favor. Ojo, en la segunda rueda hizo 15. No fue tanta la diferencia ahí. Si te pones a Parejito. pensar, hubo un gol solo de diferencia. Está bien que hizo 4 goles a Arsenal, que en la primera rueda no había hecho ningún partido más de 2 goles. Entonces, bueno, pero hizo un gol menos. El problema está justamente en la parte defensiva, que creo que también con las lesiones, las expulsiones de Fara y Roja y sus lesiones, la de Gómez, también mermó. En la primera rueda, Atlanta recibió 7 goles en contra. Y en la segunda rueda, Atlanta recibió 21 goles en contra. O sea, 3 veces más. De 7 saltó a 21. Creo que en la delantera fue parejo en las dos ruedas, sin un número alto de goles, hay que decir. Pero en la segunda rueda, esa solidez defensiva se vio notablemente afectada, porque de 7 goles pasó a sufrir 21 goles. Y creo que también ahí se explica el porque. O sea, creo que son varios factores lo que terminaron por Atlanta terminar segundo, ¿no? Pero bueno, creo que para ir cerrando, esos fueron los números de la campaña en total y de la segunda rueda, más precisamente. Sí, sí, coincido, Juan, con todo lo que remarcabas en esta parte estadística, pero bueno, pensando en lo que viene, se nos viene Chaco Forever. Bien. Este próximo sábado a la 1 de la tarde, condición de local. Esperemos que la gente acompañe en este momento. 13 Es horas. como arrancar de cero, ¿no? Es como un nuevo torneo, estamos cerca, estamos a pocos partidos. eh, Hay de qué agarrarse para soñar, para ilusionarse. Esto que remarcábamos en condición de local
es algo para tener esa ilusión de poder conseguir el objetivo después de tantos años. Eh, y hay que enfrentar a un rival que en la previa son todos partidos difíciles, obviamente, pero no es tampoco de los más complicados que nos podíamos tocar. Podía haber tocado todavía algún rival más complicado, nos podría haber tocado hasta el clásico, que también se quedó afuera, ¿no? Hasta Chacarita. Sí, 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 a ver, los partidos en esta categoría lo aprendimos, son todos difíciles, ninguno hay que darlo por ganado, pero bueno, Atlanta terminó segundo en su zona y va a jugar contra el octavo de la otra zona. O sea, irremediablemente juega el mejor clasificado de una zona contra el octavo, es así. Capaz que después en la cancha va a ser mucho más parejo. Atlanta tiene la ventaja deportiva, que tampoco tiene que, obviamente, dormirse y creer que está ganado o que el empate ya está asegurado. Por más que la campaña de local de Atlanta diga que ganó 12 partidos, empató 3 y perdió 2. Pero bueno, como dijiste vos, es un capítulo aparte. Los números sirven para avalar lo que hizo Atlanta de local, pero con los números no va a ni empatar ni a conseguir la victoria. Así que el partido tiene que ser encarado como una final y como que el partido está 0-0. No hay otra. Si vos arrancás pensando que con el empate está, y vamos a sufrir, capaz sin necesitarlo. Yo calculo que los jugadores y el cuerpo técnico no lo van a plantear así porque sería un error. Así que hay que, como dijiste vos, empieza de cero, tenemos la ventaja, pero tampoco hay que dormirse en esa ventaja. Claro, sin duda, sin dudas. ¿Te parece, Juan, repasar cómo va a ser este reducido, esta segunda etapa del torneo? Porque Atlanta va a jugar este sábado con Chaco Forever y es partido único. Atlanta con el empate pasa, obviamente ganando también, pero un solo partido. Después, ¿cómo sigue este reducido en caso de seguir avanzando? En caso de seguir avanzando, la segunda rueda, ¿qué pasa? Se acomodan los equipos, primero teniendo en cuenta, se hace una tabla general teniendo en cuenta el criterio de la posición en que terminaron en cada zona y luego, en caso de que haya que desempatar esa posición, sí, entran a jugar los puntos. Pero bueno, Atlanta quedó como segundo y fue peor que, tiene menos puntos que el segundo de la otra zona. Para que quede claro, Atlanta no va a tener ventaja deportiva ni contra el que pierda la final, que se mete en la segunda ronda, ni contra estudiantes, estudiantes que De quedó Rioja. segundo. Excelente, exacto. Que quedó segundo en la otra zona. Después, contra los demás rivales, va a tener siempre ventaja deportiva. ¿Qué pasa? En la segunda rueda se arma una tabla de nuevo y juegan el uno contra el último, el 2 contra el anteúltimo y así sucesivamente. La segunda rueda es a partido de ida y vuelta. Se juega la ida en la cancha del peor ubicado y la vuelta en la cancha del mejor ubicado y se define con ventaja deportiva. Mismo procedimiento para las semifinales, que sería la tercera ronda, es el mismo procedimiento. Se arma otra vez la zona con ese criterio, se arma una tabla con ese criterio, juegan el mejor ubicado contra el peor ubicado a partido ida y vuelta con ventaja deportiva definiendo en la cancha del mejor ubicado. Y por último, llegamos a la final, donde van a llegar los dos mejores equipos, y en ese caso es partido ida y vuelta, primero en la cancha del peor ubicado, pero sin ventaja deportiva en este caso. Es la única ronda en donde no hay ventaja deportiva. No sé si se entendió. Sí, sí, perfecto. Es decir, hay ventaja deportiva en todo menos en la final, que en caso de haber empate seguramente se defina por punto penal. Eh, pero Exacto. la verdad, bueno, es complicado y a la vez no tanto. Es cuestión de hacerse fuerte en condición de local y de visitante sacar un buen resultado que te permita poder definir ese partido de vuelta, ¿no es cierto? Sí, a ver, nosotros no queremos aventurar ni pasar la ronda, estamos simplemente explicando cómo es el formato para que quede más claro. Atlanta tiene que, en la primera ronda, tiene que
sacar un buen resultado, empatar, obviamente, o ganar para pasar de ronda. Y bueno, y después veremos contra quién nos toca. No sabemos quién nos puede llegar a tocar porque son varios los rivales. Pero bueno, hay que ir paso a paso. Esto Atlanta aparte lo sabe por los antecedentes que tenemos en los reducidos, lamentablemente. Así que hay que ir, como diríamos, taza paso a paso y ir jugando ronda a ronda. Tenemos la primera ronda con Chaco, partido complicado que se va a jugar el sábado. Va a ser el primer partido porque se juega sábado 13 horas. Acá tengo los demás partidos también. Si querés los podemos ir. Repasemos los cruces a ver qué futuro rival, pensando en positivo, nos podría llegar a tocar. A ver, Atlanta juega con Chaco 13 horas, primer partido del sábado. El sábado se juega después la final. 17 horas se juega en la cancha de Platense Madryn con Gimnasia de Mendoza. Y por la noche van a jugar Gimnasia y Tiro y Temperley, 20:30 en Salta. Esos son los tres partidos que se van a jugar ese día. El domingo se juegan 15:10, juega Gimnasia de Jujuy contra San Miguel. Por lo que estaba escuchando, con público visitante van a recibir. Después van a jugar Estudiante de Río Cuarto, va a jugar con Patronato a las 19 horas en Córdoba. A la misma hora van a jugar Tristán Suárez con Agropecuario en Ezeiza. Y por último van a cerrar el último partido del domingo, va a ser Morón con San Martín de Tucumán en el oeste, un partidazo también, lindos partidos, lindos cruces. Recordemos que obviamente los que leí primero que juegan de local, con el empate tienen ventaja deportiva, pasan. Menos en la final, ¿no? Obviamente que la final se define con. No sé si hay alargue en la final, pero se define con punto del penal, sí, que hay empate. Bueno, las cosas ya están dichas. Veremos qué es lo que pasa el fin de semana. No sé si, Juan, te animás a parar un equipo. Sabemos que vuelve Rago, sabemos que va a volver Valdés Chamorro seguramente. Hay que ver quién juega de 9, pero más o menos ya se sabe la idea que va a tener García, ¿no es cierto? No creo que cambie demasiado pensando en lo que es los titulares. Sí, Rago va a volver, obviamente. La duda puede estar. A ver, el 9 para mí va a ser Echeverría. Ahí no hay duda. Va a jugar Echeverría, por eso lo guardó el otro día y no jugó. Rago, Flores o Gómez, puede ser una de las dudas. Creo que los centrales van a ser, obviamente, Fara y Rojas. Va a jugar por izquierda Ferracuti. En el medio va a estar el Turco. Va a volver Valdés Chamorro luego de la suspensión de 2 partidos. Ambrogio será el otro volante, calculo yo. Por lo que viene Ambrogio, si bien bajó el nivel mucho en los últimos partidos, creo que Ambrogio va a ser titular. Y bueno, y después me juego arriba que van a jugar Medina seguramente, Echeverría, y me la juego por Bizanz, otro de los goleadores del equipo, así que me la juego por Fede Bizanz. Creo que esos son los 11 que hoy tienen un poquitito más de ventaja, con la duda que dijimos. Puede haber alguna que otra sorpresita, pero creo que de ahí no sale. No sé si vos más o menos lo ves igual. Sí, sí, coincido que ese es el 11 que últimamente venía jugando de titular con esa duda en el lateral, que veremos si se lo queda Gómez o se lo queda Flores. Pero bueno, es un equipo que prometen. Obviamente en condición de local siempre le fue bien, así que veremos que ojalá estén bien en la parte delantera, tanto Medina como Bizanz, y obviamente Echeverría, si es el caso que le toque jugar, y obviamente también a todos los que estén en el banco de suplentes. La ilusión está, y espero que el pueblo bohemio y el hincha bohemio se acerque a la cancha el sábado, que esté presente y que empiece desde cero el público a alentar, que es algo que lo vamos a necesitar para esta etapa del campeonato que nos tiene muy ilusionados. Sin duda, Ricky. Convocamos obviamente a toda la gente, a todos los bohemios que el sábado digan presente. La comisión del hincha ya está organizando, que estuvo, la verdad, hay que rescatar el papel de los chicos que lo tuvimos al principio de año cuando empezaron cuando se juntaron y empezaron a armar esas lindas fiestas
pre-partido y después en los partidos, hay que decir el tema de las banderas, muy lindo quedó el colorido que le dan, así que la gente se acerque y que bueno, que vayamos todos con buena vibra y seguramente ojalá pasemos de ronda y nos encuentre la semana que viene con un nuevo programa, analizando ya lo que puede ser el pase de Atlanta a la segunda ronda. Ojalá, es lo que queremos todos. Es lo que todos queremos, es lo que todos deseamos, esperemos que así sea. Obviamente que vamos a estar en las redes, siguiendo de cerca todo durante el fin de semana, pensando en lo que viene, a ver cómo será el equipo, todas las novedades que vayan surgiendo de aquí hasta el sábado. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos, que se viene la mejor parte. Se viene lo mejor, lo más lindo y que ojalá nos pueda encontrar celebrando dentro de muy poco. ¿Te parece, Juan, ir cerrando? Vamos a estar reencontrándonos la próxima semana, si todo sale bien, pensando en lo que viene. Ojalá, ojalá, Ricky, ojalá que sí sea. Bueno, a la gente de Atlanta que apoye a este equipo que se lo merece. Agradecer, también vamos a ser sinceros, vamos a agradecer a los jugadores por esta campaña que nos dieron hasta ahora, que es excelente, la verdad. Los jugadores, al cuerpo técnico que dieron todo, no se pudo llegar a la final, pero bueno, ya está, ya pasó, hay que levantar la cabeza, que ya está levantada, obviamente y encarar el reducido, que es una gran chance que tiene Atlanta de cumplir el sueño de volver a primera. Así que el sábado todos al León, alentar al Bohemio y bueno, con ustedes nos encontraremos, si Dios quiere, la semana que viene. Perfecto, Juan. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Universo Emio. Chau. Hasta luego.